para nosotros, además del ejercicio de venir a estar acá contigo y de honrar tu trabajo y tu experiencia en la construcción de la psicología comunitaria en Colombia, es también la tarea de poder alimentarnos de tu conocimiento y de tu saber alrededor de la temática de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas y de la psicología. Para nosotros es el tema de plantear la posibilidad de existencia de una psicología de los pueblos originarios, de una psicología ancestral indígena, y quisiéramos en esta perspectiva saber de tu apreciación. Muchas gracias. Pues yo creo que tomando como punto de partida el tema de la psicología como disciplina, pues es una disciplina que se plantea tratar de entender la experiencia humana y el comportamiento humano, llámese la mente, la conciencia, el inconsciente, el comportamiento o la experiencia, o como se quiera llamar, hasta la interacción. Y tratar de desarrollar un campo de conocimiento pues relativamente sistemático frente a eso. Eso indudablemente incluye la dimensión social, la dimensión relacional, la manera como la persona se experimenta a sí mismo, se experimenta frente a los otros, se relaciona con los otros y en este caso, pues, de qué manera construye un sentido de comunidad. En el caso de la psicología comunitaria, precisamente, nos interesa muchísimo ver de qué manera los seres humanos construyen un sentido de comunidad, construyen un sentido de nosotros, y desde ese punto de vista a la psicología le compete todo aquello fenómeno donde haya seres humanos y donde esos seres humanos se estén relacionando entre sí. Entonces me parece muy importante poder entender de qué manera los humanos construyen relaciones entre ellos, construyen un sentido de comunidad, construyen un sentido de nosotros. Si hay algún pueblo que esté construyendo comunidad, son las comunidades indígenas. Nosotros normalmente, cuando pensamos en lo indígena, pensamos en primer lugar que son una comunidad. Llevan miles de años viviendo en comunidad y desarrollando un sentido de lo comunitario. Entonces lo que necesitamos en ese sentido es una disciplina que permita entender ese proceso, entender el fenómeno. El fenómeno ya está, el proceso ya está. No es que lo vaya a crear la psicología, no es que la psicología vaya a inventarse algo, sino simplemente la psicología va a observar, va a describir, va a describir, va a analizar, va a entender esos procesos y va a aprender de la realidad, de cómo se está comportando, cómo se dan los procesos comunitarios en la realidad. Una vez que lo entienda, lo maneje y todo, posiblemente podrá apoyar y promover y buscar transformar, etc. Pero primero tiene que saber conocer lo que está haciendo para luego poder proponer una modificación en ese sentido. Entonces me parece extremadamente pertinente que haya algunos profesionales de la psicología que estén pensando en construir una psicología ancestral indígena o una psicología que entienda las cosmogonías indígenas y pienso que nos hemos demorado mucho y pienso que es bienvenido y bien afortunado que en Colombia surja una línea de investigación, un movimiento, un grupo, una red de personas que estén trabajando la cuestión indígena y que se planteen qué tendría que hacer la psicología con respecto a las comunidades indígenas. Bueno, yo pienso que la psicología es una disciplina que se ha preocupado por conocer y explorar lo que ha sido la experiencia humana y tematizarla desde diversas miradas de la experiencia. Algunos pueden hablar de la mente, otros pueden hablar del comportamiento, pero finalmente se refiere a la dimensión que llamemos subjetiva, la manera como el ser humano se comporta y la manera como ese comportamiento afecta a otros. Cuando tú hablas de sentido de comunidad o del sentido de nosotros, ¿qué es? Porque yo no sé si los psicólogos lo tenemos muy claro y por eso también la dificultad
de las Bueno, redes, de lo pero son común. dos cosas diferentes. Una Por cosa eso. es qué es el sentido de la comunidad y otra cosa es si los psicólogos lo tienen claro. Por ¿No? Son dos ejemplo. cosas, son cosas Sí. diferentes. Yo pienso que los psicólogos en general no lo tienen claro porque los psicólogos en su gran mayoría se dedican a lo que llamamos la psicología hegemónica, que es individualista y que piensa los procesos de una manera individual, trata de entender el comportamiento en función de lo que sucede intrapsíquicamente, ¿sí? Y de una manera individualista, y muy difícilmente el psicólogo piensa los problemas del comportamiento, de la conducta, de la experiencia en relación entre las personas. Entonces ese digamos es un sentido diferente. Cuando nosotros hablamos del sentido de comunidad, nos referimos a la experiencia que puede tener un individuo, una persona o un grupo de individuos, un grupo de personas, donde se desarrolla un sentido del nosotros. Un sentido del nosotros y de que nosotros pertenecemos, estamos comprometidos, ligados, vinculados a este territorio, vinculados a estas creencias, vinculados a este movimiento social, a este conjunto de personas, y ese sentido de nosotros es una relación de interioridad con el otro. Yo sé que tú y yo somos nosotros y sé que él no hace parte de nosotros. Es una experiencia subjetiva que cada una de las personas tiene, y desde el punto de vista comunitario se refiere en el sentido clásico a un conjunto de personas que están vinculadas a un territorio, que han desarrollado unas prácticas culturales que les permiten identificarse como nosotros somos los de la comunidad tal, nosotros veneramos a la Virgen del Carmen, nosotros somos los inmigrantes que venimos de Cuba, por ejemplo. Cada forma de categorizar es un sentido de nosotros que permite que en las relaciones entre ellos se den ciertas experiencias y se den ciertas posibilidades que no se dan entre otras personas. Entonces, en términos pragmáticos, la psicología comunitaria pues piensa que el primer punto de partida para la construcción de un sentido de nosotros es el poder tener un proyecto común. Cuando hablamos de lo comunitario, nos referimos a una relación de interioridad donde las personas se reconocen como pertenecientes a un mismo proceso y genera vínculos de afecto, de apoyo mutuo, de solidaridad y de comprensión. Digamos, las personas que están involucradas en un proceso comunitario es como una pareja de enamorados que están involucrados en un proceso de enamoramiento. Lo que el uno piensa, el otro inmediatamente lo está sintiendo, porque es un solo proceso el vínculo de pareja, ¿no? O el vínculo de un proceso comunitario va en el mismo sentido. Es una relación que en la teoría de grupos de Sartre se llama grupo en fusión, ¿no? Que se diferencia al grupo serial, que es el conjunto de personas que están organizados alrededor de un interés particular, un interés individual, pero que se miran entre ellos como extraños. Ahí no hay proceso comunitario. Ahí puede haber procesos de competitividad, de eficiencia, etcétera, pero no de comunidad. Entonces es una diferenciación clásica de Tuning por allá en los años 1800 y pico, que él diferenciaba los procesos comunitarios, donde hay vínculos de afecto y solidaridad, de los procesos de las asociaciones donde no son vínculos comunitarios, sino giran alrededor de un interés social, ¿no? Entonces más o menos a eso se refiere el sentido de comunidad. Sí. Cuando yo digo una psicología hegemónica, me refiero a una psicología que se ha desarrollado a la psicología occidental, que es la psicología propiamente dicha, la psicología occidental, que se ha generado alrededor de una cosmogonía. Y esa es la cosmogonía materialista, productivista, cientificista, racionalista. Es una cosmogonía racionalista que no reconocemos como una cosmogonía, sino que pensamos que simplemente es el deber ser de la realidad. No pensamos y es una cosmogonía
como puede ser la cosmogonía indígena, puede tener otras particularidades, etc. Entonces, cuando nos planteamos una psicología de las comunidades indígenas, nos encontramos con un problema epistemológico bastante complicado, porque, por ejemplo, si vamos con las categorías de la psicología clínica a entender la problemática de una comunidad indígena, inmediatamente entraríamos a rotular el comportamiento indígena dentro de las categorías de la psicopatología occidental, que no tiene nada que ver, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, ¿esto cómo se maneja? Y lo que estamos es ahí hablando de una relación hegemónica de un grupo. Y en la práctica no lo está, simplemente estamos atravesados por una cosmogonía, por una ideología. Y desde esa cosmogonía, de esa ideología, estamos mirando otras cosmogonías como si fueran inválidas, y resulta que no lo son. Entonces ahí lo primero que tenemos es que plantearnos es de qué manera la psicología, como con sus pretensiones de cientificidad, lee las cosmogonías indígenas, y de qué manera esa misma psicología lee la propia cosmogonía para poderse liberar de los prejuicios, ¿sí?, que tiene en la lectura del otro. Ese es el punto. Entonces yo creo que asumiendo eso implica es que tanto en la manera como esa psicología hegemónica se relaciona con los otros grupos, con otras culturas y otras cosmogonías, de esa misma manera se relaciona con la propia población de la cultura occidental, sin reconocer que hay una cultura y una cosmogonía propia de los... es decir, todos los grupos culturales tienen cultura, tienen cosmogonías, ¿sí? Y la psicología tendría que entrar a reconocer eso, de entrada. En todos los casos, la psicología comunitaria tradicional, que no trabaja con comunidades indígenas, tiene que reconocer esa dimensión. Esa dimensión, por ejemplo, yo la trabajo en términos de lo que son las formaciones socioculturales que están ahí atravesadas. Lo que no se puede hacer es que una ideología, por ejemplo la lectura psicopatológica, que es puramente ideológica, se le aplique tanto a los unos como a los otros sin ninguna perspectiva crítica frente a eso. En su matriz cultural, porque no puedo decir que todas las comunidades indígenas están viviendo las cosas de la misma manera, pero en su matriz, en la parte esencial de cada cosmogonía, tienen claro la diferencia entre lo sagrado y lo profano, ¿sí? Los occidentales no. Para los occidentales todo es profano, porque hay que ser racionales. Y al ser racionales hemos perdido el contacto con lo sagrado. Y entonces ahora, para pensar la reconexión con la madre tierra, pues tenemos que pensar en una terapia súper especializada de reconexión. Eso para mí, digamos, desde un punto de vista de una lectura occidental, pues es el colmo de salud mental. ¿Sí? El colmo de salud mental, que ellos no han perdido el sentido de lo sagrado y veneran. ¿Sí? Sin embargo, la mirada general de muchas personas es que allí hay ignorancia, allí hay falta de educación, o allí hay falta de formación, y resulta que simplemente hay un desconocimiento del pensamiento y de la experiencia del otro. Entonces, una dimensión fundamental para desarrollar en una línea de investigación, por ejemplo, de psicología ancestral indígena, es el sentido de lo sagrado. La idea de sentir respeto hacia una planta, sentir respeto hacia un animal, no, para los indígenas no es solamente respeto, es sagrado. Entonces ese me parece que es una dimensión importante. Las representaciones que vienen de la cultura indígena hacen parte de nuestra cultura, ¿sí? Pero haciendo revisión de mis ancestros, yo no encuentro de una manera clara o directa ancestros indígenas. Mis ancestros de la línea paterna son españoles, de la línea materna
pues ambos son familias antioqueñas y la línea materna parece ser árabe. Entonces, por un lado está los ancestros arangos, que es lo más godo, regodo de España, y el apellido Calad, que es un apellido árabe. Entonces, en mí yo no identifico, en esa exploración no he identificado los cruces, digamos, con la cultura indígena. Pero en la vida cotidiana, en la cultura cotidiana, yo siento que hay muchas cosas que son digamos, que la colonización española que hubo en Colombia en particular, pues es una mezcla de la cultura española con las culturas indígenas, y que ha habido todo un proceso explícitamente intencionado en borrar lo indígena, y yo debo sufrir las consecuencias de todo ese proceso de borrar lo indígena. Como psiquismo, es decir, ahí hay una amalgama cultural, digamos, en este caso, hay una amalgama cultural donde está toda la tradición de la cultura árabe y la tradición de la cultura española, que se fusionaron durante 7 siglos en España, ¿sí? Y que llegaron aquí y se fusionaron con las culturas indígenas de acá. Entonces, en ese sentido, ¿qué papel tiene? Pues simplemente estamos constituidos por esa trama. Estamos constituidos por esa trama. Desde ese punto de vista me parece importantísimo poder reconocer las tramas culturales que podemos y que podamos identificar en el proceso de reconocimiento de los ancestros. Por ejemplo, en este ejercicio, en esta conversación, caigo yo en cuenta de que no es reconocido, pero ahí están, ¿no? Ahí están. Si los españoles se cruzaron con los indígenas, con las indígenas, estamos mitad y mitad, ahí está, ¿sí? Pero no hemos hecho la reconstrucción de reconocer esa línea genealógica que viene de lo indígena, que está ahí puesta, está invisibilizado en ese sentido. Pero claro, estamos constituidos por eso. ¿Qué papel juega? Pues simplemente que estamos constituidos por ello. Para desarrollar una psicología comunitaria colombiana tenemos que reconocer esa parte indígena. Si hay una parte negra, digamos, ahí está la formación sociocultural afro, negra, y un buen porcentaje de población afro, hay que reconocer el aporte de las culturas afro y ¿sí? Entonces simplemente el para qué es simplemente porque necesitamos una sociedad que reconozca sus orígenes, reconozca las culturas de las que nos hemos formado. Bueno, digamos que si miramos nosotros un poco lo que ha sido la historia de la psicología, de cómo se fue la psicología separando de la filosofía, ¿sí? Para constituirse en una ciencia, yo pienso que tenemos nos encontramos con la pretensión de partir solamente de hechos, que fueran hechos objetivos, hechos científicos, y tratar de dejar a un lado el tema de la subjetividad, a pesar de que la subjetividad de hecho hace parte del objeto de la psicología, es la paradoja. De todas maneras, la pretensión de hacer una psicología científica, una psicología científica llevaba a no reconocer ciertos hechos como dignos de ser tenidos en cuenta en un estudio científico. Por ejemplo, el hecho religioso. Entonces nos encontramos con posiciones como la de Sigmund Freud, ¿no? Donde considera que el fenómeno religioso hace parte de la irracionalidad del inconsciente, ¿sí? Pero también nos encontramos con fenómenos como la propuesta de Carl Jung, donde reconoce que sí, efectivamente lo religioso hace parte de la dimensión del inconsciente, pero el inconsciente es el objeto de estudio y por lo tanto hay que reconocer la dimensión de la religiosidad. Son dos posiciones completamente diferentes, ¿no? La de Freud y la de Jung, ¿no? Entonces, escasamente Freud reconoce la existencia de un sentimiento oceánico, ¿no? Pero más allá de eso, lo demás es irracionalidad
o superstición o algo así. Habría que revisar el tema con mucho más cuidado. Pero en el caso ya de las corrientes positivistas, pues simplemente eliminar como posible objeto de estudio de la psicología todo lo que tenga que ver con el mentalismo, ¿no? Pensar en que se pueda estudiar la conciencia, o que se pueda estudiar el afecto, o que se pueda estudiar el problema del significado. Eso ya no son objetos de estudio de la ciencia, ¿no? Entonces, esa era lo absurdo de la posición del positivismo, del conductismo que nos enseñaron en la universidad. Entonces yo pienso que lo que está detrás es un preconcepto, un prejuicio respecto de qué es lo que nosotros debemos reconocer como real, o qué es lo que nosotros debemos reconocer como un hecho a partir del cual hacer una investigación científica. Yo pienso que el problema está de por medio de eso. Si nosotros sacamos de plano toda la dimensión de los procesos culturales y el tema del lenguaje, el tema del significado, pues simplemente nos quedamos solamente con el comportamiento observable, y eso ha sucedido mucho con el conductismo y con la psicología experimental y con toda esta cosa, y mientras no pueda llevar las cosas a esa dimensión, pues entonces no puede ser objeto de estudio. Pero afortunadamente hay otras concepciones sobre lo científico, y recojo mucho el planteamiento de la fenomenología y la fenomenología existencial, que plantea que todo objeto que sea tematizado de una forma suficientemente sistemática puede convertirse en un objeto de investigación científica. Entonces, de lo que se trata es de saber abordar el objeto de una manera significativa. De hecho, tenemos muy pocos estudios sobre la psicología de lo espiritual o la psicología de la religiosidad, ¿no? Más bien la religiosidad se convierte como en un objeto de estudio más antropológico que psicológico. Y digamos que los antropólogos recogen el fenómeno religioso en términos descriptivos, en términos de cosmogonías, por ejemplo, pero no lo tematizan, digamos, como una dimensión que hace parte de la capacidad del ser humano de trascender. En el caso de la psicología, pues tenemos el fenómeno de la trascendencia, que está reconocido como una dimensión de la experiencia psíquica, la capacidad de actuar de una manera trascendental, la capacidad de tener experiencias pico, experiencias cumbre, la experiencia cumbre como el máximo estado de realización del ser humano, todo esto tematizado entre lo que es la psicología humanista, de la misma fenomenología, la fenomenología existencial, que ahora se llaman en psicología humanista y que ahora están llamando psicología transpersonal, ¿sí? Y es reconocer que una de las modalidades de la experiencia humana es la experiencia espiritual, la dimensión de la experiencia espiritual, que me parece completamente legítimo y que es como la vía a través de la cual podemos empezar a reconocer la importancia de lo sagrado en la realización del ser humano. La experiencia comunitaria es transpersonal y la experiencia transpersonal es comunitaria. Tú no desarrollas tus experiencias de tu espiritualidad a solas, aunque estés meditando solo, no lo desarrollas a solas. Tú lo desarrollas en una colectividad a través de una serie de ceremonias, de un sentido, de un sentido de lo colectivo. Y hay una mediación, hay una transmisión cultural, hay una ritualidad, hay unos contenidos míticos, simbólicos, tradicionales que están en juego, que no son individuales, no nos los hemos inventado nosotros, ¿sí? Así se nos aparezca pues el Espíritu Santo y nos transforme, como la experiencia de San Pablo, ¿no? De ser ateo y perseguidor de cristianos, de pronto tuvo una inspiración y se volvió cristiano, ¿no? Por mediación del Espíritu Santo. Esa experiencia no es individual, esa experiencia es en el contexto
un proceso social, psicosocial, que le tocó el núcleo, si quieren, le tocó su núcleo psicótico y se transformó, le tocó el punto espiritual y se transformó. Pues eso no es una experiencia individual. Sí, independiente de lo humano que lo signifique, es decir, la existencia, un poco el debate filosófico de la existencia de la realidad más allá de un hombre en sí, de un hombre para sí, el asunto de la existencia de Dios, independientemente del hombre que le dé valor de significado a Dios. Entonces, en lo indígena es la existencia del espíritu en la montaña, independiente de un hombre que le otorgue significado a la existencia del espíritu de la montaña. Un poco tenemos nosotros un debate allí en ese sentido de lo epistemológico, sí, importante para nosotros. Sí, no, claro. Pues el problema de la existencia de Dios, ¿no? Sí. De si Dios existe o si Dios no existe y cómo se lo plantea cada cosmogonía. Y para nosotros se resuelve de una manera particular en cada cosmogonía. Y transpersonalmente para nosotros Dios existe independiente de si el hombre le otorga significado o no. Es el problema de lo sagrado como lo entendemos nosotros al interior de nuestras reflexiones. Sí. Entonces cuando dices nosotros, ¿a quiénes se refiere? ¿Al grupo de investigación o a quién? Al grupo de investigación. Al grupo de investigación. Porque existe el nivel de lo espiritual en un sentido colectivo, que es importante, pero también creemos que existe lo espiritual. Y aquí es difícil porque mi palabra le está otorgando sentido, pero igual hay que plantearlo. Nosotros sí creemos en la existencia de lo espiritual más allá del hombre y su sentido, o el sentido que él le otorgue, cultural, religioso, porque, y para nosotros es un hallazgo fenomenológico, es decir, difícil de entender, por eso nos movemos en unas esferas entre lo fenomenológico y lo trascendental. Creemos que es diferente la comprensión. ¿Tú conoces la tradición sufí? ¿Sí la conocen? Sí. Ahí hay una oración, que ellos tienen una oración que dice: el ser único que emerge de cada uno de nosotros hacia la luz del Maestro, el Espíritu guía. ¿Sí? O sea, el Maestro, el Espíritu guía, o sea, el uno es la confluencia de las intenciones de todos nosotros. ¿Sí? Y el uno se manifiesta a través de todos nosotros en la versión sufí. ¿Sí? Entonces no hay un ente separado. En este caso no hay un ente separado de lo humano. En esa versión no hay un ente separado de lo humano, que es un poco como la formulación que te estás haciendo, que ese ente llamado Dios existe independientemente de los seres humanos. Que si los humanos estuviéramos o los humanos no estuviéramos, Dios igualmente existiría. ¿Sí? Entonces el sufismo diría eso, ¿no? Estamos en el uno, pero somos parte de ese uno. Pero somos parte de ese uno. Muchas gracias. ¿Vale?